Vamos a analizar las propiedades específicas del estado líquido con un material en video que había hecho en otros años para entonces ir viendo en qué consisten estas propiedades específicas de la materia. Específicas del estado líquido, como vamos a verlo acá, las propiedades específicas del estado líquido. Rápidamente, ahí. Dentro de las propiedades específicas del estado líquido podemos mencionar entonces la viscosidad. Vayan colocándolo en sus cuadernos acá. Entonces sí, vayamos colocando en el cuaderno las definiciones sobre las diferentes propiedades específicas de los estados del estado líquido. Como número 1, viscosidad. Viscosidad. Veamos aquí la pantalla. Rafa, dame el otro clic, ahí. La siguiente propiedad del estado líquido es la volatilidad. Dame una pausa ahí para que... Ok, le habíamos dado una pausa ahí para que entonces pudieran copiarlo. Rafa, dame el otro clic ahí y vemos la pantalla. Coloquémosle también la numeración. Entonces ahora la cohesión. Coloquemos también cohesión. Cohesión. Coloquen ahí en el cuaderno cohesión. Rafa, dámele otro clic y vemos la pantalla. Adherencia. Ok, la adherencia va con H intercalada. Y vamos a ir explicando entonces cada una de ellas. Vamos a ver. Colóquenlo ahí en sus cuadernos. Dame un poquito ahí. Pausa. Vamos a explicar lo que es viscosidad. Entonces, la viscosidad era cuando yo tengo un líquido y ese líquido se ofrece resistencia al movimiento. Según lo vi en este año en particular, aclaré que la viscosidad se da cuando el líquido fluye lentamente por la fricción entre las capas de las moléculas. Entonces esa es la definición que vamos a colocar. Se da cuando el líquido viscosidad se da cuando el líquido fluye lentamente por la fricción entre las capas de las moléculas. Palabra clave, por ejemplo, ahí, que fluye lentamente. Y la otra palabra clave sería fricción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las moléculas van a estar muy juntas. Tomemos esto acá. ¿Por qué es que aquí no fluye la leche condensada mucho? Porque hay mucha fricción, mucho roce entre las moléculas. A eso es lo que se refiere. Por otro lado, lo que corresponde a la volatilidad, habíamos hablado en aquel momento que esta se da cuando, entonces vayan escribiendo ahí en el cuaderno, esta se da cuando se evapora el líquido, en este caso, con facilidad. Es una propiedad que depende del calor. Palabras claves aquí en la volatilidad. Se presenta entonces cuando un líquido se evapora con facilidad. A partir del calor, cuando hay más calor es que un cuerpo puede evaporarse si está en el estado líquido y pasar del estado líquido al estado gaseoso, porque las moléculas aumentan su movimiento y entonces escapan a la fuerza de atracción o de cohesión que las mantenían en estado líquido y entonces van a pasar al estado gaseoso. Coloquemos acá entonces esta otra palabra clave, que es cuando aumenta de calor. Un recipiente acá y que está en la cocina y que empezamos entonces a darle calor, ¿verdad? El líquido que está aquí dentro de este recipiente van a estar las moléculas moviéndose, pero no van a tener mucha energía cinética. Pero cuando se le agrega calor, entonces se aumenta la energía cinética
Recordemos que la energía cinética es la energía del movimiento de las moléculas, tal cual lo estoy explicando en ese momento. Expliqué que en un recipiente que se estaba calentando, las moléculas estaban con poco movimiento cuando el agua estaba fría, pero una vez que se le agregó calor, el calor es una forma de energía que a su vez va a generar un cambio en la energía cinética de estas moléculas que estaban en estado líquido, pero que al calentarse van entonces a adquirir mayor energía cinética o mayor energía de movimiento. Recordemos que la energía cinética era la energía que tenía que ver al movimiento, y al aumentarse la energía cinética, entonces las moléculas van a empezar a moverse más fuertemente. Y entonces se van a escapar del estado líquido al estado ¿qué? Ciertamente entonces eso es lo que va a pasar, que las moléculas al agregarle calor, entonces van a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Sigamos entonces con la explicación. Entonces, la volatilidad tiene que ver precisamente con eso, que nos dice acá. Cuando se evapora con facilidad, cuando una sustancia se evapora con facilidad, y si estamos hablando de las sustancias líquidas, la volatilidad es una propiedad que depende de los líquidos, cuando se evaporan con facilidad. Y esa propiedad depende del calor, como nosotros lo estamos viendo acá. Vamos entonces ahora Cohesión. con cohesión. Vamos a hacer un clic ahí. Y observemos la pantalla. La cohesión son las fuerzas que unen las moléculas, que mantienen relativamente unidas las moléculas de un líquido. Entonces vamos a explicar eso. Palabras claves entonces sobre cohesión serían fuerzas y que unen las moléculas de los líquidos. Las moléculas son partículas de líquido. Eso es cohesión. Para que quede más claro, recordemos esto. En el estado sólido, las moléculas están muy unidas. ¿Se acuerdan de eso? En el estado sólido, las moléculas están muy unidas. Como están tan unidas, solamente pueden vibrar. En el estado sólido hay mucha fuerza de cohesión. Fuerzas de cohesión, FC. En el estado sólido hay muchas fuerzas de cohesión. Pero ¿qué pasa cuando este sólido se derrite? La 8.3 pausa. Vinieron a entregar una circular, entonces por eso pusimos la pausa. Les decía, las fuerzas de cohesión en el estado sólido son muy fuertes porque las moléculas están unidas. Pero ¿qué pasa cuando esto se derrite? Cuando esto se derrite y pasa a líquido, las moléculas se van a poder mover un poco más. No, para después Mario. ¿Le duele la espalda? La materia tiene 4 estados: sólido, líquido, gas y plasma. Veo esta parte de la teoría porque precisamente me va a servir para ilustrar también cómo van cambiando esas fuerzas de cohesión en los diferentes estados, como el estado sólido que estamos representando acá y que estamos viendo acá, o el estado líquido, que vendría a ser cuando las moléculas están más separadas, el estado gaseoso, cuando las moléculas todavía se separan mucho más, y el estado plasma, que es el estado en donde ya los electrones escapan a las fuerzas de atracción del núcleo, porque existe tanta energía cinética que entonces los electrones escapan de la fuerza de atracción del núcleo